Nos parece bastante preocupante que un 29,60, es decir, casi un 30% de los profesores consideren que asistir a trabajar no es agradable o muy desagradable por el tema del ambiente escolar. Y otro tema que nos ha preocupado también mucho es que un 55% de los profesores opinan que en sus centros hay mucha o violencia normal, que es un tema que además que se puso como pregunta medianamente trampa y es algo que también nos preocupa, que se pueda estar normalizando cierto tipo de violencia en las aulas. Casi un tercio de los profesores opinan que la disciplina en el centro es totalmente insuficiente y que la autoridad del profesorado es ninguna o muy poca, y esto lo opinan el 75,87% de los docentes. Esto con los compañeros, y es que una minoría o una pequeña porcentaje de padres y alumnos crean toda la problemática que hay en los centros educativos, como suele suceder después, posteriormente, en la sociedad. Porque no dejemos de olvidar que esta violencia, que ahora son de niños o de alumnos, es la que después estos niños pasan a ser adultos y estos problemas que después vemos en la sociedad de violencia de género, de violencia en el fútbol o de violencia en cualquier tipo, es porque han pasado en esas etapas y tal vez no se haya solucionado en el momento oportuno. Hace 40 años, cuando sonaba ese timbre, los alumnos se ponían firmes. El profesor entraba al aula y sin necesidad de decir palabra, el silencio era absoluto. Su palabra era ley, su conocimiento incuestionable, su estatus social envidiable. Hoy, bueno, digamos que las cosas han cambiado. Bastante. ¿Qué ha pasado con la autoridad del profesorado en España? Acompáñame en este viaje donde veremos cómo el profesor ha pasado de ser casi un semidios a tener que justificar cada decisión ante padres, alumnos, inspectores y a veces, sí, a veces hasta abogados. Soy Manuel Ruiz y esto es La educación en tiempos de ChatGPT. Rebobinemos a los años 80. España salía de una dictadura, respiraba libertad y depositaba su esperanza en la educación como motor de cambio. En aquella España post-transición, el maestro era un agente de transformación social, respetado y valorado. Nadie cuestionaba su autoridad porque sencillamente estaba implícita en su rol. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿En qué momento el don o doña se convirtió en un simple profe? ¿Es una cuestión de leyes? ¿De cultura? ¿O simplemente un reflejo de una sociedad que ha cambiado demasiado rápido? Hoy analizaremos cómo ha cambiado la sociedad y la educación desde la venerable Ley Moyano de 1857, que ya ha llovido, hasta las dificultades de las aulas actuales. Imaginemos por un momento la España de mediados del siglo XIX. El maestro, junto al cura y al médico, era una de las pocas personas letradas del pueblo. Su autoridad era incuestionable, simplemente porque tenía el conocimiento que nadie más poseía. En 1857, como ya decía antes, la Ley Moyano estableció los cimientos de nuestro sistema educativo. ¿Y saben qué? La autoridad del profesor no venía de su carisma o de su conexión con los alumnos. ¿Qué va? Venía directamente impuesta desde arriba. Una mezcla del poder eclesiástico, militar y administrativo. Es fascinante ver cómo la autoridad en aquella época era completamente institucional. No importaba tanto quién eras, sino el cargo que ocupabas. Y por cierto, si eras mujer, cobrabas un tercio menos que tus colegas varones, lo que dice mucho sobre cómo se construía esa autoridad. Avancemos ahora hasta los años 60 y 70 del siglo XX. El franquismo está en sus últimas. La sociedad española empieza a despertar y ¡pum! La Ley General de Educación de 1970. 2 años antes había estallado en las universidades francesas una revuelta que había ido ganando adeptos entre los estudiantes y que en sus bases se rebelaban contra el anticuado sistema educativo.
la rancia figura de la autoridad y en general contra todo el entramado capitalista. De esas movilizaciones surgieron ideas que se extenderían por los países occidentales en forma de cambio de paradigma. Una de ellas, la idea inherente a la autoridad del maestro, provocando que desde entonces el docente fuera visto como alguien que no debía imponer, sino convencer y enseñar desde la cercanía y no desde un pedestal. Es lo que hoy conocemos como el Mayo del 68. Por primera vez, se empieza a hablar de una autoridad más personal, basada en el saber y en las cualidades del profesor. Ya no bastaba con ser nombrado maestro, había que demostrarlo. Como diría el filósofo Erich Fromm, pasábamos de una autoridad evidente, es decir, la del palo y del castigo, a una más racional basada en la competencia. Fue un cambio radical. Pasamos de ser la voz indiscutible a tener que negociar constantemente. Algunos lo vivimos como una liberación, otros como una pérdida. Pero todos sentimos que algo fundamental estaba cambiando en nuestra profesión. Con la llegada de la democracia todo cambia en España y las aulas, obviamente, no son una excepción. La LODE de 1985 introduce una palabra mágica: participación. De repente, todos tienen voz: profesores, padres, alumnos, incluso el conserje. Y los consejos escolares se convierten en pequeños parlamentos donde la autoridad se diluye entre votaciones y consenso. Y entonces llega la LOCSE en 1990, la ley que revolucionaría, para bien o para mal, depende de a quién le pregunte, todo el sistema. La autoridad ya no se recibe, se gana. El profesor ya no es el sabio en la tarima, sino un facilitador del aprendizaje. ¿Se estaban sembrando las semillas de la crisis actual? Bueno, algunos dirían que sí, otros que era el necesario ajuste a una sociedad democrática. Lo cierto es que el rol del profesor estaba en plena metamorfosis. Saltemos ahora al siglo XXI. Ya saben, smartphones, redes sociales, familias que delegan, alumnos que desafían. ¿Les suena? La LOE de 2006 intenta abordar lo que ya es un problema evidente en la sociedad: la crisis de autoridad. Y por primera vez se habla abiertamente de problemas de convivencia, de la necesidad de proteger jurídicamente al profesorado. El problema ya no era solo educativo, sino social. Los profesores empezaron a recibir amenazas, a enfrentarse a denuncias de padres. La figura del docente se había convertido en un blanco fácil. Y así llegamos a 2013, con la LOMCE y un giro conservador que intenta rescatar la autoridad perdida. La solución: declarar al profesor autoridad pública. Sí, como lo oyen, de repente faltar al respeto a un profesor podía considerarse un delito de atentado contra la autoridad. Madrid, Valencia, La Rioja, comunidad tras comunidad, aprobando leyes específicas para proteger a sus docentes. El mensaje era claro: la situación era insostenible y había que tomar medidas drásticas. ¿Pero han funcionado estas medidas? Bueno, las estadísticas no son muy alentadoras, la verdad. Y según el informe del sindicato AMPE, las denuncias de acoso y amenazas de padres a profesores siguen aumentando año tras año. El problema es mucho más profundo que una ley. Estamos ante un cambio de paradigma social donde la autoridad en general está en crisis. Ni padres ni profesores tienen claro cuál es su papel. Y en medio están los niños, navegando sin brújula. Quizá la clave esté en lo que algunos expertos llaman la confusión entre democracia e igualitarismo. En una sociedad que ha malinterpretado la democracia como todos somos iguales en todo, es difícil aceptar que alguien, por su conocimiento o responsabilidad, pueda tener una posición de mayor autoridad. Y no olvidemos el cambio en las expectativas de las familias. Muchos padres ven hoy la educación como un servicio por el que pagan, bien directa o indirectamente, y del que esperan resultados, como quien contrata una academia de inglés. La colaboración ha dado paso a la exigencia. Entonces, ¿qué futuro le espera a la autoridad docente en España? La respuesta quizá no esté en nostalgias del pasado ni en decretos impositivos. Necesitamos reinventar la autoridad para el siglo XXI. Una autoridad basada en la competencia, sí, pero también en la conexión emocional, en la capacidad de inspirar y motivar. Las leyes pueden darnos un marco, pero la verdadera autoridad se construye día a día en el aula. Como sociedad, quizás debamos preguntarnos qué tipo de educación queremos.
porque la autoridad del profesor no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar un aprendizaje efectivo y una convivencia respetuosa. La solución, probablemente, pase por un nuevo pacto entre familia y escuela. Un acuerdo que reconozca que educar es una responsabilidad compartida y que la autoridad, bien entendida, no es enemiga de la libertad, sino su condición necesaria. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de la educación en tiempos de ChatGPT. Gracias por acompañarme en este viaje por la evolución de la autoridad docente en España. Y recuerden, quizá el mejor profesor no sea el que impone su autoridad, sino el que la hace innecesaria. Hasta la próxima.